El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden esta me hace así, con una escopeta. Esta es la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias, un noticiero que hacemos en red desde todo el país, contándoles las noticias desde la mirada de las radios comunitarias. Los invitamos a compartir nuestra primera edición de hoy jueves 17 de diciembre de 2015. El gobierno eliminó los controles al dólar y hoy se concreta la devaluación que podría ser del 45%. El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Pratgay, anunció ayer el fin del cepo cambiario para que desde hoy todo el que quiera comprar dólares pueda hacerlo sin controles y sin necesitar autorización de la AFIP. Para enfrentar la posible demanda masiva de estos billetes, el ministro informó que se usarán dólares prometidos por bancos extranjeros, exportadoras de cereal y que se usará la parte de las reservas del Banco Central que el gobierno anterior consiguió de China, entre otras fuentes de endeudamiento. Consultado sobre cuál será hoy el precio del dólar, Pratgay contestó: ojalá lo supiéramos, y dijo que el Banco Central va a comprar si baja demasiado o va a vender si sube demasiado. ¿Cuánto va a costar mañana el dólar? ¿Qué capacidad va a tener el Banco Central para responder a esa pregunta? ¿Qué movida espera? Ojalá lo supiéramos, ¿no? Bueno, pero usted mencionó un precio aproximado de 14 pesos y 20 y pico, ¿no? Si yo no escuché mal. No, eso es lo que está hoy el mercado más representativo, que es el mercado de contado con liquidación, que es un mercado legal, transparente, que tiene mucho mayor volumen que el mercado oficial y que hoy andaba por ese nivel de precios, ¿no? Veremos mañana qué es lo que va a pasar. Nosotros, el régimen de cambiario va a ser un régimen de flotación sucia, como lo llamamos los economistas. Va a haber fluctuaciones en el tipo de cambio, pero va a haber un banco central con las herramientas suficientes como para comprar si cree que bajó demasiado o vender si cree que subió demasiado. Y recordemos que Cambiemos aseguraba que cuando se los acusaba de buscar una devaluación se trataba de una campaña de miedo del kirchnerismo. Lo concreto es que hoy el dólar estará liberado y que de subir a 14 y pico, como sugirió el ministro Pratgay, la devaluación del peso será del 45%. El impacto de estas medidas en el salario de los trabajadores y en la inflación nunca será informado oficialmente, ya que las nuevas autoridades del INDEC anunciaron esta semana que por varios meses no informarán sobre los índices de inflación y desempleo, con el argumento de que la anterior gestión dejó tierra arrasada en el organismo. Sin embargo, en declaraciones a Informativo Farco, el integrante de la organización Consumidores Libres, Héctor Polino, aseguró que nunca en la historia se dio el caso de una devaluación que no impacte negativamente en el poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados. Salvo que algún día llueva de abajo hacia arriba, todas las devaluaciones que se produjeron siempre impactaron en los precios de los artículos que se venden en el mercado interno. Y eso sucede porque aquellos artículos que son importados, por supuesto, se van a vender en el mercado interno a la nueva paridad cambiaria. Aquellos artículos que tengan componentes importados también se los van a trasladar en la estructura de costos y al precio final del artículo. Y aquellos productos de fabricación nacional o de producción nacional que sean exportables también se van a exportar a la nueva paridad cambiaria y en consecuencia los similares que se consuman en el mercado interno se elevan los precios a esa nueva paridad cambiaria.
Y digamos que además de suba de precios y caída del poder adquisitivo, la devaluación siempre implica un menor costo salarial para las empresas que miden sus costos laborales en dólares. Se realiza hoy una nueva jornada en defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Será desde las 5 de la tarde frente al Congreso Nacional y contará con la participación de abuelas y madres de Plaza de Mayo, organizaciones sociales, radios comunitarias, medios cooperativos, medios pymes, trabajadores de prensa, actores y actrices, representantes de universidades nacionales, entre otros sectores. Además, estará presente el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabatella, a quien el gobierno de Mauricio Macri pretende desplazar, aunque por ley tiene mandato por 2 años más. El responsable de Políticas Públicas de Comunicación de Farco, Néstor Buzo, reclamó que el gobierno tome nota de estas movilizaciones que se están realizando en defensa de la ley. Espero que el gobierno tome nota de esas movilizaciones y de que la mayor parte de nuestro pueblo y fundamentalmente las organizaciones ligadas a la comunicación estamos defendiendo la plena aplicación de la ley. Durante estos últimos años estuvimos reclamando su plena y total aplicación, reclamábamos celeridad en la aplicación de la ley. Ahora se trata de defenderla frente al gobierno que ya ha anunciado querer voltearla, querer cambiarla. En todo caso, dispuestos a dar el debate si es que presentan un proyecto como corresponde dentro del sistema constitucional. Así que es defensa y espero que el gobierno perciba esta actitud que va a ser muy fuerte de todos los trabajadores de la comunicación y de todas las organizaciones que trabajamos por lograr esa ley y que la consideramos un avance de la democracia. Y además de la marcha al Congreso Nacional, habrá manifestaciones en defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en otras ciudades del país. En Rosario será en la céntrica Plaza 25 de Mayo, en Córdoba en la ex Plaza Vélez Arfiel, en Mendoza será frente a la Legislatura, en San Juan en la Plaza 25 de Mayo, en Formosa en la Plaza San Martín, en Bariloche en el Centro Cívico, y en Neuquén en el Monumento a San Martín, entre otras ciudades. Justamente nos vamos a Neuquén, tenemos un informe de nuestro compañero Marcelo Pascucio. Diferentes organizaciones sociales, políticos, sindicales y de derechos humanos se movilizan hoy también en el centro de la ciudad de Neuquén, en el Monumento a San Martín, a partir de las 5 de la tarde. Movilizaciones por la defensa de la ley de medios y también en contra de la designación de jueces por decreto. Respecto a la reforma que sufrió AFCA, en definitiva la ley de medios, con la nueva estructura ministerial que dispuso Mauricio Macri, hablamos con Damián Loretti. Loretti es abogado, profesor universitario, especializado en política y derecho de la comunicación y partícipe también de la redacción de la ley de medios. Dijo que con la actual estructura, AFCA pierde el servicio jurídico, la recaudación de gravámenes y la reasignación de esos recursos en fondos a pequeñas y medianas emisoras. El decreto es medio confuso. Crea el ministerio, dice que toma las facultades de las autoridades de aplicación en el marco de su competencia, lo cual es un poco confuso. Esto está en el punto 4 del artículo respectivo. En el punto 8 dice que observa el cumplimiento de la ley por parte de las autoridades de aplicación, lo cual reconoce que siguen existiendo. De hecho, no hay ninguna derogación ni ningún acto concreto que le saque nada a nadie, sacando el tema de la autarquía y la descentralización por el cambio de ámbito, como mencionabas. Y hay un punto 7 en ese artículo, dice fijarán las normas, las condiciones para la adjudicación de licencias y concesiones. Dicho esto, le van a sacar el servicio jurídico a AFCA, que es participante en juicios para que eso lo tome el ministerio. Lo mismo con AFTIC. Le van a sacar la capacidad de recaudar los gravámenes y asignar parte de ellos a lo que se llama el FOMECA, que es el Fondo de Capacitación. Le van a quitar la capacidad de administración de sus bienes, al quedar sin eso, sin autarquía. Digo que son principios elementales del derecho administrativo en función de que es algo autárquico, además de las consideraciones políticas, ¿no? Con lo cual yo la verdad, si tuviera que dar clase hoy de esto, no sé qué le contesto a mis estudiantes. Marcelo Pascucio desde Neuquén para Farco.
Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar. El presidente Mauricio Macri y el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, se reunieron para acordar cómo será el ingreso de los nuevos jueces del máximo tribunal. Así lo informó la Corte en un comunicado dado a conocer anoche. Allí se señala textualmente que el gobierno decidió efectuar rápidamente el trámite para que los pliegos de los candidatos propuestos sean tratados por el Senado y dice también el comunicado que para que se integren colaborarán tanto el Poder Ejecutivo como la Corte en sus relaciones con el Senado. Antes de ayer, el propio presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, había dicho que ellos no debían intervenir en el asunto. Escuchemos. Con referencia al procedimiento por el cual fueron designados, quiero decir muy claramente que nosotros, como Corte Suprema, no fuimos consultados ni debemos ser consultados porque es un procedimiento que define el presidente, no la Corte. De tal manera no tenemos absolutamente ninguna opinión que dar al respecto porque esa es una cuestión que corresponde al presidente, es su decisión y la resolverá luego a través del trámite que está previsto en la ley y en el Parlamento. Es una relación de otros poderes del Estado, nosotros somos totalmente ajenos y no podemos opinar porque además los jueces en este tipo de cuestiones no pueden opinar porque hay cuestiones muy importantes que tendremos que decidir. Reiteramos declaraciones de antes de ayer del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Sin embargo, ayer se publicó el comunicado que mencionamos en el que se dice que el propio Lorenzetti, que había dicho que la Corte no debía intervenir en el tema, sí intervino y que se reunió con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y que ambos llegaron a un acuerdo sobre este asunto. Mientras tanto, desde ayer corre el plazo de 15 días para que se presenten objeciones contra los dos abogados designados por decreto por el gobierno para ser nada menos que jueces de la Corte, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosati. Y el bloque de diputados del kirchnerismo prometió no quedarse callado cuando se está violando la Constitución Nacional. Fue después de un encuentro de varias horas en el que participaron 80 de los 97 diputados que integran el bloque. Recordemos que estamos en pleno receso del Congreso Nacional. La conferencia de prensa estuvo encabezada por el presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Héctor Recalde. Las elecciones se ganan por el voto popular, pero quien gana con el voto popular tiene obligación de adecuar sus acciones a la Constitución Nacional. Nosotros nos habíamos comprometido, vamos a hacer, con no poner palos en la rueda, con ayudar a la gobernabilidad. Lo que no vamos a permitir, en silencio, es que se viole la Constitución Nacional. Y no solamente nosotros. Esto tiene que ver también con el movimiento obrero, con los gobernadores, con los intendentes, con las organizaciones sociales. Mañana por eso va a haber una convocatoria acá en las puertas del Congreso Nacional para defender todos estos valores. Tenemos que defender los valores de la República, pero no solamente nosotros. Y esta convocatoria de la que hablaba el jefe del bloque de diputados del kirchnerismo, Héctor Recalde, en las afueras del Congreso para esta tarde contra los decretos de designación de nuevos jueces de la Corte, se suma a la que también se realiza hoy, como informamos, por la tarde frente al Congreso, por la defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Por ambos motivos habrá manifestación frente al Congreso. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en Internet. agencia.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco, primera edición de hoy, jueves 17 de diciembre de 2015. En los controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Nos volvemos a encontrar en la segunda del día y recuerden que con la ley de medios no desapareció ninguna voz. Hasta aquí presentamos Informativo Farco.
Una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.